Ahí donde está, incline su rostro, si le gusta ponerse de pie. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por esta mañana, Señor. Gracias por este libro que vamos a empezar hoy, mi Dios. Gracias por este evangelio. Y especialmente gracias, Padre, por tenernos con salud, por tenernos con vida, por darnos, Señor, un techo donde vivir, el alimento, Señor, de cada día. Y gracias, Padre, por cada una de las personas que has traído, al igual que las familias que cada uno de ellos representa, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos al Evangelio de Lucas. Hoy vamos a leer los 4 primeros versículos. Y antes de leerlos, el título de hoy es Ministros de la Palabra. Pero antes de empezar a leer una pequeña introducción, digamos, el Evangelio de Lucas, bueno, personalmente a mí, de los 4 evangelios es el que más me gusta, a mí. A otras personas les gusta Mateo, a otras personas les gusta Juan, pero a mí particularmente me gusta mucho el Evangelio de Lucas porque es el más extenso, es el más detallado. Si usted lee todos los evangelios, Lucas es el más largo. Es el que contiene más detalles de las historias. Además de eso, fue escrito para una persona, un personaje llamado Teófilo. Y entendemos que Teófilo era alguien posiblemente de una alta posición social, que no era judío, pero a lo largo del Evangelio de Lucas, pues el escritor va presentando a Jesús como el hombre perfecto, que siempre vivió todo su ministerio, toda su vida, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y hay una razón por la que Lucas siempre enfoca a Jesús como el hombre perfecto, porque los lectores del Evangelio de Lucas eran mayoritariamente griegos, la cultura griega de aquel momento. Entonces, para los griegos había eso de ser alguien perfecto, de portarse de lo mejor, y Lucas presenta a Jesucristo precisamente como el hombre perfecto. Además, en el Evangelio de Lucas hay 2 temas, básicamente, la venida de Jesús y luego el regreso de Jesús al cielo. Lucas también, el escritor de este libro, fue médico. Y aparte de ser médico, tampoco era judío. Él era gentil. Pero por los escritos nos damos cuenta de que él acompañó al apóstol Pablo, especialmente en su segundo viaje misionero. Y se dice que más o menos entre el 59 o 63 después de Cristo fue escrito este evangelio. Y además, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Y cuando usted ve los 2 y suma los 2, hay un detalle en toda la organización geográfica que Lucas pone que es bien detallada, bien minuciosa, algo que realmente es sorprendente. Si usted coge un mapa y comienza a ver todos los lugares que Lucas menciona, es sorprendente. Y a diferencia de los otros, decíamos, de los otros evangelistas, Lucas no era judío. En Colosenses 4, verso 14, por ejemplo, nos damos cuenta que Pablo, cuando escribe esta carta, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo estaba en su segundo viaje misionero cuando escribió esto, y él está mencionando que Lucas estaba con él. Entonces, Lucas, para recapitular, fue escrito para los griegos, pero es interesante que los primeros 4 versículos que vamos a leer hoy día, en el idioma original, están escritos de una manera con lenguaje muy técnico, podríamos decirlo así. Está escrito de una manera no solo elegante, sino también con muchas palabras relacionadas a la medicina en todo el Evangelio en sí. Pero cuando usted lee los 4 primeros versículos, es como que estuviera dirigiéndose a la aristocracia. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque el Evangelio de Lucas, aunque fue escrito para la mayoría de las personas, la primera credencial que él pone es precisamente su profesión. ¿Y por qué su profesión? Porque él, siendo médico, pudo atestiguar los milagros de sanidad que Jesús realizó durante su ministerio. Entonces, un médico estaba atestiguando de que todas esas sanidades que veremos después fueron hechas solamente por Dios Todopoderoso, que no había otra razón por la cual estas personas que en ese momento la medicina no las podía tratar. Y hoy en día es igual, ¿no? Hay muchas cosas que la medicina no va a poder tratar. Igual estamos con este tema del coronavirus, que la medicina aún no encuentra realmente algo 100% seguro. Pero Dios ha sido bueno y hemos visto casos que Dios ha sanado realmente y literalmente a las personas. Otra cosa que me gusta mucho del Evangelio de Lucas es un evangelio muy personal. No es así muy grupal, no, es algo muy personal. Narra
acontecimientos que las personas en su interior con Jesús. Y para las mujeres es especial porque este evangelio es el que mayormente nombra a las mujeres y les da una mayor posición, digamos, dentro de su función en el ministerio de Jesús. Y comienza, de hecho, desde el capítulo 1, hablando de María, de Elizabeth, de Ana, en el momento del nacimiento de Jesucristo, y hasta el final, después de la resurrección, cuando son el evangelio que nos relata que eran las mujeres las que fueron al sepulcro y todo esto. Entonces Lucas le va a dar un lugar especial también a la mujer en el momento que comencemos a ver esos detalles, esos capítulos. Así que me gusta mucho también eso, porque era una sociedad donde la mujer básicamente no tenía ningún criterio, no se le dejaba, dar ningún criterio, no se le dejaba expresarse realmente. En toda la sociedad oriental en aquel momento era así, pero Lucas les alza a las mujeres, les pone con voz y con voto, porque Jesús precisamente es así con cada uno de nosotros. Somos iguales, hombres como mujeres. Y este evangelio no se centra solo en lo que hacen los hombres, sino que también va a narrar mucho de lo que hacen las mujeres. En este evangelio también es el único que contiene unas parábolas muy interesantes. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano está aquí en el evangelio de Lucas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo también. Y esas tres parábolas, lo que quiere decirnos es simplemente que Jesús vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Y también para poder escribir este evangelio, que ya lo vamos a ver, Lucas comenzó a investigar todas las cosas, ya lo veremos ya mismo. Y además de eso, solo en el capítulo 1 hay 3 canciones que probablemente usted ha escuchado. Alguno se llama el Magnificat, es una canción muy conocida. Hay una canción también porque está escrito como cántico de Elizabeth a María, y la profecía de Zacarías, que también es una canción. Y si usted escucha las canciones navideñas, muchas fueron tomadas del relato de Lucas. Así que nos ha dejado una herencia bastante interesante. Vamos ahora sí a los 2 primeros versículos del Evangelio de Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vemos que Lucas, para escribir su evangelio, hace una investigación muy minuciosa, y para ese momento de la historia había ya la fama de Jesús había sido tan grande que ya se habían escrito algunas cosas acerca de él. Ojo, no evangelios, sino relatos de lo que Jesús hacía. Y también estaba la tradición oral, es decir, que la gente hablaba de boca en boca lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús había hecho. Entonces nos muestra el lado metódico de Lucas, porque él primero comenzó a ir a la fuente de la historia, ir a la fuente correcta, y eso nos enseña algo interesante. Él no fue a preguntar a cualquiera. Él lo que está diciendo es precisamente que ha ido a las personas que lo vieron con sus propios ojos. Nos dice que Lucas tal vez al principio del ministerio de Jesús no estuvo con él, pero luego conoció a Jesús. Pero como él no estuvo allí en ese momento, comenzó a buscar la fuente más fidedigna que puede haber. Y la Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo? Decíamos que Lucas va a la fuente más segura. Y nosotros como cristianos debemos hacer exactamente lo mismo. Comenzando por el tema de la Biblia. ¿Dónde está la doctrina? En la palabra, ¿verdad? ¿Dónde está el momento en que Jesús dijo alguna cosa o hizo algún milagro? Está en la palabra, está en la Biblia. Pero usted y yo sabemos de que hay muchos dichos populares de cosas que no están escritas en la Biblia. No sé si han escuchado esto. Algunas personas dicen: así como dice en la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. No sé si han oído ustedes. Yo he oído esa cosa, pero eso no está en la Biblia. Otra persona dijo: es que como dice en la Biblia, el que canta ora 2 veces. No, eso tampoco está en la Biblia. Eso dijo San Agustín. No está en la Biblia. Pero por conocimiento popular, de pronto nosotros repetimos ese tipo de cosas que no son ciertas. Y lo que hizo Lucas fue ir a la fuente más cierta. Y nuestra fuente más cierta es la palabra de Dios.
Así que cualquier cosa que Dios quiere comunicarnos a nuestra vida, sea en una decisión importante, sea simplemente en conocer una voluntad general o una voluntad personal, la fuente correcta y más fidedigna siempre va a ser la palabra de Dios. Pero volviendo al versículo, hay tres frases, que a mí me llaman mucho la atención. Y la primera frase es que él dijo que estaba poniendo en orden los relatos. Eso era muy cierto en el sentido histórico porque se decían muchas cosas y había un desorden en cuanto a lo que en realidad estaba pasando. Entonces Lucas quiso primeramente poner en orden las cosas. Y eso es otra lección para nosotros. Yo he escuchado 1.000.000 de veces la famosa frase, hermano, Dios es un Dios de orden. Y eso es verdad, Dios es un Dios de orden. Pero ¿a qué le estamos aplicando esas cosas? Comencemos, a ver, cuando usted ve la creación, hay un orden natural, ¿verdad? Está el día, luego la noche, luego otra vez día, luego la noche. Y el sol comienza en un lugar, termina en el otro lugar. Siempre hay un orden. Igual con el ciclo de las estaciones, siempre hay un orden. Con las mareas también hay un orden. Dios estableció un orden precisamente para tener un equilibrio en las cosas. La pregunta es si nuestra vida, en cambio, está en orden. Ahí es donde nosotros debemos establecer la diferencia. Si Dios es un Dios de orden, entonces mi vida como hijo de Dios debe ser una vida en orden. Si por alguna razón estamos en tiempos de confusión o de falta de dirección o que nos falta perspectiva, es una indicación de que estamos padeciendo en el área del orden. Es normal sentirse confundido muchas veces, pero no es normal pasar confundido todo el tiempo, porque la Biblia tiene una guía para nosotros. Es normal que a veces nos ofuscamos un poco y no sabemos qué hacer, pero no es normal que nunca sepamos qué hacer, porque la Biblia sí dice qué hacer. Entonces examinémonos primero nosotros mismos para ver qué tan en orden está nuestra vida. Por ejemplo, prioridades. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Qué está primero, qué está después? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su palabra como prioridad y qué es lo que nosotros hemos puesto como prioridad? En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es importante entender de que cuando hay orden en nuestra vida, ojo, orden especialmente, entonces es cuando nuestro corazón comienza a sentir paz. Y cuando sabemos que hay orden, cuando estoy tranquilo, no, la paz usted la va a demostrar precisamente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, cuando estamos tranquilos sabiendo de que Dios tiene control. Y eso solamente lo podemos hacer cuando Dios es nuestra prioridad. Si lo ponemos a Él primero, todas las demás cosas se alinean. Pero si queremos alinear las cosas primero y luego poner a Dios, está mal. Hay personas que dicen, sí, yo quiero acercarme a Dios, pero cuando ponga mi vida en orden, entonces ahí me acerco a Dios. Error, es al revés. Nunca su vida va a estar en orden si no se acerca a Dios. Entonces primero debe ir a Dios y luego solita la vida se va ordenando a medida que obedecemos la palabra. Segunda frase importante que dice aquí, lo que vieron nuestros ojos. ¿A qué se refiere? Se refiere a ser testigos fidedignos de lo que Jesús hizo. Esa era la investigación de Lucas. Ir a las personas que estuvieron mirando directamente lo que Jesús hizo. Y a eso le llamamos ser testigos de Jesús. Pero ser testigos de Jesús no es simplemente un título. O ser ministros de la palabra igual no es un título. Es una forma de vivir. Pero para poder vivir de esa manera necesitamos 3 cosas al menos. Ser testigos de Jesús conlleva 3 cosas importantes y mínimas. La primera, conocerle. No podemos ser testigos de alguien a quien no conocemos. ¿Y cómo sabemos que le conocemos? Pregunta, ¿qué tanto conoce usted a Dios? Una vez pregunté a alguien y le pregunté, ¿y tú has tenido un encuentro con Jesús? Eso fue hace como un par de años atrás y no fue aquí. Y este varón me dice, pues yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Qué dice usted? ¿Será eso un encuentro con Jesús? ¿Sí o no? Si usted lee los relatos igual, se va a dar cuenta de que los discípulos estuvieron caminando con Jesús por 3 años. Pero en el momento de la prueba, en el momento que lo prendieron a Él, todos se fueron.
Ellos decían, ay, Señor, contigo hasta la muerte, pero en el momento que llegó de verdad la prueba, se fueron. Pero luego vamos a ver esos mismos discípulos en el libro de Hechos, cómo Dios cambió las cosas. Ese mismo Pedro que dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar 3 veces. Y luego efectivamente Pedro le niega 3 veces. Y no solo eso, después que Jesús murió, Pedro regresó a sus labores de pescador, regresó a lo de antes. Pero cuando volvió a encontrarse con Jesús, usted va a Hechos y en su primer discurso se convirtieron 3,000 personas. Ese es el resultado de cuando una persona realmente tiene un encuentro con Dios. Y no estoy diciendo de que todos vamos a tener 3,000 personas, ¿no? Sino la actitud de darlo todo por el Señor. Hay una historia de un hombre que escribió, dice, desde niño recuerdo haber escuchado con mucha frecuencia el nombre de Jesús. Durante muchos años asistí todos los domingos a una iglesia que predicaba bajo el nombre de Jesús. Pero sin embargo, no había tenido nunca un encuentro con Jesús. Incluso no sabía ni cómo hacer para comunicarme con Él, ya que lo único que sabía hacer era repetir palabras que creía iban dirigidas a Jesús. Cuando joven, era frecuente que a solas me arrodillara a citar de forma repetitiva la oración de Padre Nuestro y varias veces más. Una oración que supuestamente iba dirigida también a la Madre de Jesús. Sin embargo, esto era algo mecánico, lo cual hacía de esa forma debido a que era la única manera que me habían enseñado para comunicarme con el Criador. En cierta ocasión, dentro de un grupo juvenil religioso al que asistía, tuve la oportunidad de orar por una persona que padecía de una enfermedad terminal y no pude decir más de un par de palabras, pues no sabía cómo comunicarme con el Dios Todopoderoso para interceder por esa persona. Dicho evento marcó mi vida y me di cuenta de cuán lejos estaba de Dios y de que realmente no le conocía. Cuando oramos, ahí hay una muestra. Cuando oramos, a veces repetimos casi que las mismas palabras porque ya no sabemos qué más decir. Y ya no sabemos qué más decir porque no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Si nos está pasando eso, es necesario acercarnos un poco más, tener un encuentro real con el Señor Jesucristo. La tercera cosa es dar testimonio. Por eso, el hecho de ser testigo significa que hay que dar testimonio. No se puede simplemente ser testigo y permanecer callado. Pero para dar testimonio necesitamos un poder especial. Y lo vamos a ver en Hechos, capítulo 2, versos 41-42, que dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Justo lo que estábamos hablando hace un rato. Era Pedro hablando en el poder del Espíritu Santo. Por eso en el mismo evangelio, en el mismo libro de Lucas dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la manera en que podemos testificar realmente con poder. Y una ocasión estaban también los fariseos y estaba Jesús, y los fariseos decían: oye Jesús, calla a tus discípulos, porque los discípulos de Jesús estaban predicando, estaban hablando de Jesús. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? En este mismo evangelio, Lucas 19, 39 y 40 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si Jesús dijo estas palabras, las piedras, algo inanimado, ¿verdad? ¿Y quién ha oído hablar una piedra? Nuestra boca debe también proclamar las verdades del Evangelio de alguna manera. Usted no necesita ser un predicador de experiencia y haber pasado por un seminario bíblico. Es suficiente con relatar lo que Dios ha hecho. Y si usted lee los evangelios, esa es la constante. Jesús habla con la mujer samaritana. Ella no fue a ningún instituto. No hizo nada de eso. Sintió el perdón y fue a decirle a todo el pueblo. Otro día Jesús va a Gadara y termina liberando un endemoniado gadareno. Tampoco fue a ningún instituto bíblico, pero fue a decir lo que Jesús había hecho en su vida.
A tal punto que cuando Jesús regresó a esos lugares, toda esa zona había sido evangelizada simplemente por estas dos personas. Por una mujer que encima en ese momento era de dudosa reputación y por un hombre que vivía en los cementerios. Si Dios pudo hacer cosas tremendamente grandes en ciudades completas con dos personas y todavía con esas características, más aún con cada uno de nosotros. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo, hermano, el cristianismo es una filosofía. Tristemente es así, una forma de pensar, pero sin el poder del Espíritu Santo es eso. ¿Queremos ser filósofos o queremos tener poder realmente, poder de Dios? Y la única manera es precisamente ser llenado del Espíritu Santo. Y la otra cosa que es justamente el tema, ministros de la palabra. ¿Qué significa ser ministros en primer lugar? La palabra ministro en sí significa servidor, servir. Entonces un ministro es aquel que está hecho o está nombrado para servir a los demás. Entonces un ministro de la palabra, un ministro de Jesucristo es alguien que está preparado por Dios, llamado por Dios para poder ministrar, es decir, para poder servir a los demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser ministros de la palabra y ser ministros de Jesucristo? Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 y 14. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la diferencia? La palabra viva es Jesús y la palabra escrita es la Biblia, pero básicamente es lo mismo. Si usted es un ministro de Jesús, es un ministro de la palabra, y viceversa. Si usted es un ministro de la palabra escrita, entonces es un ministro de la palabra viva, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo debería ser un ministro de la palabra? Porque hemos sido llamados para eso. La fuente de Lucas, sus testigos oculares, incluían los ministros de la palabra. Y es ahí donde él obtuvo la información. Entonces, ¿cómo podemos ser un buen ministro de la palabra de Dios? Vamos a ver. Pablo nos dice en 1 de Timoteo unos cuantos lineamientos. En primer lugar, un buen ministro de la palabra se alimenta, por supuesto, de la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo dice? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo sabemos que está buena la doctrina? Porque está tal cual la Biblia. No está añadido nada, no está quitado nada, no están puestos cosas humanas, no está torcido nada. Cuando está tal cual está en la Escritura. Entonces, para poder ser un buen ministro, y ojo, no estoy hablando que los ministros de la palabra son los predicadores. Lucas fue a los testigos oculares. Ellos también eran ministros o servidores, siervos de Jesús. Y es lo mismo usted y yo. Que usted esté en su trabajo, en el lugar donde estudie, igual va a ejercer esta misma función de ser ministro de la palabra. Otra característica, y antes de pasar a la segunda me olvidaba, nadie puede enseñar bien si primeramente no es un buen alumno, ¿verdad? Para poder enseñar la palabra tal cual, lo primero es alimentarnos nosotros mismos, y para eso tenemos, gracias a Dios, tenemos Biblia física, tenemos Biblia en el teléfono. Usted puede entrar a internet y puede leer la Biblia ahí. Tenemos Biblia en audio, tenemos Biblia en todos los formatos ahorita. Y si usted dice, este lenguaje está muy difícil, Reina Valera no lo entiendo, hay otras traducciones que son más fáciles de entender, más actualizadas en nuestro idioma ahora. Así que tenemos la fuente. ¿Qué más nos dice Timoteo en el siguiente verso? Dice: ejercítate en las cosas espirituales. 1 Timoteo 4:7. Esta parte me dio risa a veces. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Hay que mantener el enfoque en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. A veces nos enfocamos más en las filosofías humanas, nos enfocamos en las fábulas profanas, como dice. A veces muchas filosofías extrañas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Cuando habla también de que nosotros necesitamos mantener este ejercicio espiritual, es tal cual como usted va al gimnasio. Cuando usted va al gimnasio, comienza a ver varones, por ejemplo. Si van a hacer potencia y agarran pesas, comienzan primero con una determinada cantidad de peso, ¿verdad? Luego comienzan a subir un poco más y un poco más, hasta que luego comienzan a poder alzar aún más peso. Y si usted sigue haciendo eso, pues cada vez va a ser más fuerte. Pues haga de cuenta que precisamente esa pesa son los versículos de la Biblia. A medida que usted se nutre de eso, comienza a tener un poco de fuerza. Comienza a nutrirse más, comienza a ser más fuerte. Y luego comienza a hacerlo mucho más y su fuerza ya no tendrá límites. Y seremos realmente fuertes en Dios. ¿Cómo más? Versículo 12 de 1 Timoteo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta pequeña lista. Y esto es interesante porque aquí se trata de ser ejemplo a los creyentes, no solamente a los de afuera. Ser ejemplo en medio de un montón de drogadictos de pronto es fácil. Tal vez. Pero en la iglesia, donde están las personas que decimos que amamos a Dios, donde están las personas que han dejado el viejo hombre, ser ejemplo dentro de eso aún es más difícil. Pero me encanta que esta parte Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Y por qué me encanta? Porque a veces pensamos que la experiencia es la que nos hace a nosotros un ejemplo, porque hemos aprendido mucho. Pero Pablo está dirigiéndose a un joven pastor, su pupilo, a quien Pablo mismo le enseñó. Y le está diciendo a él que nadie te desvalorice simplemente por ser joven. Y nos podemos tomar cualquiera de los dos extremos. Aquí la edad no importa realmente. Cuando estamos dentro del Evangelio, cuando estamos salvados por Jesucristo, la edad es lo de menos. Si usted va a la Biblia, usted ve que hay un David que mata a un Goliat a los 15 años. O si usted va a Éxodo, vemos a un Moisés sacando al pueblo de Israel a los 80 años. ¿Es restricción la edad? No. Es que somos muy jóvenes todavía y por eso es que todavía no aprendemos mucho. Métase en Cristo y va a ver cómo aprende rapidito. Y es interesante toda la lista. Primeramente dice, sé ejemplo en palabra. En primer lugar. Y no está hablando en este caso específicamente de la palabra de Dios, sino con las palabras que salen de nuestra boca. Nuestras palabras pueden ser para edificación o pueden ser para destrucción. Así que debemos tener mucho cuidado con todas las palabras que salen de nuestra boca. Segunda cosa, lo que dice que hay que ser ejemplo en conducta. La conducta tiene que ver con las costumbres, con los hábitos, con la manera de tratar a las personas. La manera en que reaccionamos también, la manera en que manejamos nuestras emociones también. Y le está diciendo a Timoteo, tienes que ser ejemplo en esos hábitos, en esas costumbres que tienes de todos los días. La pregunta es si nosotros realmente estamos siendo ejemplos. En primer lugar, con la palabra, con las palabras que salen de nuestra boca. Y en segundo lugar, con la manera en que nos comportamos en cualquier entorno que nos encontremos, con nuestras costumbres, con nuestra manera de tratar. Luego habla de amor, ser ejemplo de amor, y la palabra que usa aquí es la famosa palabra ágape. No es otro tipo de amor, es el tipo de amor incondicional que Dios ha dado hacia nosotros, un amor que da. Y es lo que está hablándole a Timoteo. También tienes que ser ejemplo. Si quieres ser un buen ministro de la palabra, tienes que dar ejemplo en ese tipo de amor ágape. Un amor ágape es un amor de entrega desinteresada, buscando el bien de la otra persona. Pero vivimos en un mundo en que quiero yo tener la razón. Y no importa lo que digan los demás. Y a veces discutimos no porque
sea algo bueno, sino porque quiero demostrar que yo tengo la razón. Pero el amor ágape no es así. El amor ágape es el que pone a la otra persona como bienestar, antes que nosotros incluso. También habla de espíritu, ser ejemplos de espíritu. ¿A qué se refiere? Según algunos puede referirse más a la parte de la actitud, del fervor y las emociones que ponemos en el momento de servir a Dios. Entonces, anteriormente en conducta era en cómo manejamos nuestras emociones, es decir, cuando nos enojamos, cuando gritamos o cuando nos alegramos incluso. Pero en esta parte tiene que ver en el fervor que le ponemos al ser parte de una iglesia. Luego dice fe. Bueno, casi todos sabemos lo que es el concepto de fe, ¿verdad? Y por último, pureza. Pureza tiene que ver con todo lo que vemos y lo que oímos. Tiene que ver con las cosas con las que me estoy llenando realmente. En Timoteo mismo 4:13 dice, entre tanto que voy, ahora le dice, mantente ocupado. Dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermano, una mente vaga es peligrosa, en serio. Cuando uno no tiene nada en la cabeza, no tiene nada que hacer, es donde más fácilmente pueden llegarle cualquier tipo de pensamientos. Si usted se mantiene ocupado en la palabra, en la lectura, en la exhortación, es decir, lo que yo leí ahora le estoy diciendo a alguien más, la enseñanza justamente, le estoy animando a alguien más a leer lo que acabo de leer porque Dios me dijo tal cosa. Entonces nuestra mente, nuestro corazón va a estar siempre lleno de algo bueno. Así que no tenga su mente vaga, en realidad. Si usted va a Hechos, hay un relato de cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalonicenses. Ahí dice que la gente de Tesalónica quería expulsar a Pablo. ¿Y qué hizo? Fue a coger hombres vagos, dice, unos vagos para que vayan a hacerle problema a Pablo. Así que tengamos nuestra mente ocupada y en este tipo de cosas. Para terminar, versos 3 y 4. También una forma en que debemos ser como buenos ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La palabra que resalta aquí es diligente. Todo hijo de Dios, todo buen ministro, servidor del Altísimo, debe ser diligente. Es una característica que no puede faltar. ¿Qué es ser diligente? Diligente es un adjetivo que se utiliza para designar una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Es diligente alguien que es rápido, pronto o ligero a la hora de hacer las cosas, buscar una solución o resolver un problema. Es decir, no dejamos las cosas a última hora, ¿verdad? Una característica de un cristiano debería ser eso. No vamos a esperar al último minuto para tratar de resolver. No. La Biblia, ¿qué nos dice? Romanos 13:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, si alguien no es diligente, ¿qué es? Perezoso. ¿A quién le gusta que le digan perezoso? A nadie, creo, ¿verdad? Cuando nos dicen, ay, qué perezoso que eres, nos pone realmente a pensar. Hay un contraste entre estas dos palabras, entre la pereza y la diligencia. Y la diligencia es una característica que debemos tener, y la pereza no debería ser parte de un hijo de Dios. Y no solamente la diligencia, sino que da una característica de cómo debe ser esa diligencia. Dice, fervientes en espíritu. Lo estoy haciendo con ganas, lo estoy haciendo con amor. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para servir al Señor. Simplemente por eso. Está subyacente, está sobreentendido el tema de poder ser diligente. ¿Por qué? Porque es una cosa de responsabilidad y de confiabilidad. Las personas necesitan saber que pueden confiar en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Necesitan saber que pueden confiar en Dios. Pero para que puedan confiar en Dios,
van a ver el reflejo en nosotros, sus hijos, en que somos responsables, somos confiables. Cuando se nos asigna una tarea, lo hacemos prontamente. Así que un hombre o una mujer diligente hará todo el esfuerzo necesario para terminar lo que empezó. Y especialmente no buscará excusas, buscará soluciones para poder terminar lo que empezó. Lucas 16, versos 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que está diciendo, en otras palabras, es que si no tomamos en serio las cosas pequeñas, las pequeñas responsabilidades, entonces no podremos lidiar con las responsabilidades más grandes. Parte de ser diligente es que aún las cosas pequeñas deben ser resueltas, no dejárselas a alguien más. A veces pensamos, no, ese no es mi trabajo. De pronto, con un ejemplo muy sencillo, usted camina, ve un papel en la calle y dice, no, ese no es mi trabajo, es del que barre. O de pronto ese papel está en su casa, ese no es mi trabajo, ya debe venir alguien y lo ha de alzar. Esas son las cosas pequeñas. Si somos diligentes en eso, Dios le va a confiar algo grande. Pero si no podemos lidiar con las responsabilidades pequeñas, olvídese, no van a llegar las grandes. Yo creo que la mayoría de cristianos quiere que Dios haga cosas grandes en sus vidas, pero no podemos resolver las pequeñas. No podemos lidiar a veces con problemas chiquititos. Conclusión. Dios pone orden en nuestras vidas, pero también necesita que usted y yo participemos en ese orden. Si nuestra vida está en desorden, pues abra su corazón al Señor para que ponga en orden las cosas. Debemos ser testigos fieles de lo que Jesús es y también de lo que Jesús ha hecho. No solo los testimonios de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, sino también, como es parte de la adoración, el poder hablar de lo que Jesús es simplemente. Una de las más famosas frases es, Dios es amor. Un testigo eficaz se hace cuando se ha llenado del Espíritu Santo. Si por alguna de esas razones no hemos sido eficaces testificando de la palabra, pues recurramos. La Biblia dice, pide el Espíritu Santo y Dios se lo dará. También la Biblia nos enseña que debemos ser buenos ministros o siervos de la palabra. Y hemos visto cómo debemos ser unos buenos ministros, según 1 de Timoteo. Y por último, sea diligente, no espere a última hora. Recuerde que debemos comenzar a resolver desde las cosas pequeñitas y luego también las cosas grandes. Ninguna de las dos puede quedarse así. Si quiere que Dios haga cosas grandes, entonces administre bien también las cosas pequeñas que Dios le da. Pongámonos de pie, por favor. Y oremos. Mientras Yanela viene para acá, ¿está lista? Ok, oremos. Y también nuestros hermanos sugieres van a recoger las ofrendas y los diezmos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que necesitamos, Señor, ser diligentes en todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ordenar nuestra vida para que no andemos, Señor, pensando cosas que no deberíamos, Señor, y no desviarnos especialmente de ese mandamiento que tú nos has dado y de esa voluntad que tú tienes para con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que has traído hoy, Señor. También por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo, Señor, en esta mañana va a dar con alegría. Y te pido que nos ayudes, nos proveas, Padre, lo que necesitamos como tu iglesia y que nos dé sabiduría para administrar correctamente cada cosa que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Bendigo este tiempo, bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.